Bienvenidos a Perspectiva Ibérica. Este es el cuarto capítulo del programa para el canal de YouTube del Trapecio. Volvemos a estar tres Pablos, ¿no? Se confirma esa teoría de conspiración que dice que el iberismo en realidad es pablismo, pero bueno, seguimos en la lucha. Y bueno, está Pablo Castro, Pablo Revilla y yo, Pablo González. Analizaremos y debatiremos con un criterio conjunto y comparado ibérico sobre diversos temas candentes. En este caso, Pablo Revilla, dado que es de Sevilla, pues bueno, nos va a dar una visión desde el sur, siempre muy necesaria, y hablaremos de diferentes asuntos, de asuntos que atañen a Andalucía, también atañen a, bueno, a España, Iberia, y la Unión Europea, por ejemplo, el tratado, perdón, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y otros asuntos que están en la agenda. Y obviamente trataremos el tema de la cumbre ibérica, que ha sido aplazada, esta vez por motivos necesarios. Será el 6 de marzo, seguirá siendo en el mismo lugar, en Huelva. Los mecanismos, hablaremos de los mecanismos si están agotados o no, y la lucha por el Consejo Ibérico, y también, si da tiempo, hablaremos un poco de lo ibérico y de lo íbero por parte de la izquierda y la derecha y sus extremos. Pablo Revilla, dado que es el invitado, vamos a darle esa prioridad. Iberista sevillano, gran tuitero, que mueve mucho por internet, agita el iberismo por las redes, se dedica al mundo del derecho, participa más activamente en la Junta de Coordinación de la Sociedad Iberista y es su coordinador en Andalucía, ¿no? Entonces, es también colaborador en El Trapecio, ha escrito varios artículos muy interesantes, especialmente desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, ha tratado eso de la relación de Sevilla con Lisboa, la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, ha hablado sobre el acto tradicional de sociedad iberista de Horizonte Ibérico, también sobre el Palacio Ducal de Villaviciosa y también sobre Villarreal de Santo Antonio y los criptojudíos de Belmonte. Pues bueno, empezando contigo, Revilla, nos vamos a llamar por el apellido, porque si no, no hay manera. Bueno, ¿qué nos puedes decir de tu visión iberista, tu perspectiva ibérica desde Andalucía, desde tu concepción, tus prioridades a la hora de tus intereses relacionados con historia y actualidad también? Coméntanos. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación y estoy encantado aquí de estar con vosotros y poder compartir pues nuestras diferentes perspectivas ibéricas, ¿no? Y poder comentar estos asuntos pues tanto de actualidad como, bueno, espero que sean de interés de todos. Respecto a lo que es el iberismo, como lo vemos desde Andalucía, yo creo que Andalucía y su relación con Portugal, bueno, siempre es un poco tópico hablar de Andalucía como a veces pues una quinta esencia, ¿no? De lo español y tal, pero creo que concretamente en el tema del iberismo y de las relaciones entre Andalucía y Portugal, sí que es verdad que veo un paralelismo importante y que es como un paradigma, ¿no? de lo que es la relación más general entre España y Portugal. Es decir, eh, sí, ha habido una relación histórica pues acrisolada desde hace, bueno, pues desde la época de la expansión mercantil y colonial. Eh, Hay una motivación geográfica clara, afinidad cultural, es decir, siempre ha existido esa relación, pero siempre con una falta de aprovechamiento de las verdaderas potencialidades que tiene esa cercanía, ¿no? Eh, Aquí tenemos, bueno, somos una región rayana, aunque a veces, pues, incidiendo en esto que te digo, pues no se ha potencializado lo suficiente, pero sí que es verdad que además dentro de la raya, creo que el tramo andaluz de la raya quizás es de los más, los que esas relaciones se dan con mayor fluidez, ¿eh? También coincidiendo, creo que también al ser un tramo costero en el que hay más actividad, pues eso se ha manifestado
de una manera más intensa. Y también, por ejemplo, Sevilla históricamente ha tenido una relación intensa con Portugal, incluso a día de hoy tiene una colonia importante de portugueses aquí en Sevilla. He estado mirando datos y son más de 3.500 portugueses que viven en Sevilla afincados, después de la colonia francesa e inglesa y por delante de la alemana, lo cual pues es una cifra considerable. ¿Eh? Eh, en cuanto a las causas que veo yo sobre esa, digamos, no aprovechamiento suficiente de las potencialidades, pues un poco lo mismo. O sea, se ha incidido en los mismos problemas que han afectado a esta relación en el resto de España. Un déficit de infraestructuras que ha sido histórico e endémico. O sea, pensar que hasta el año 1991 no existía una conexión viaria entre Andalucía y Portugal, pues es llamativo, ¿no? O sea, creo que el primer puente había que subir a Mértola 100 y pico kilómetros por el Guadiana para poder cruzar, ¿no? E incluso a día de hoy, pues el hecho de que no haya una conexión ferroviaria entre Andalucía y Portugal, con el peso demográfico que tiene Andalucía y la cercanía que tiene incluso con su capital, con Lisboa, pues es bastante representativo de esto que os comento. ¿Eh? Siempre viéndolo, ya te digo, desde una visión práctica, ¿no? De lo que es el iberismo, ¿no? Y cómo puede convertirse en un instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Que al final es un poco la perspectiva, al menos desde la que yo me acerco a este movimiento. Bueno, y esto quiero saber ahora la opinión de Pablo Castro. Siempre se ha dicho, y creo que en la última reunión que hicimos del Foro Cívico Ibérico, una reunión interna, se dijo que, o sea, que la intimidad de la frontera es un poco más fuerte hacia el norte que hacia el sur, pero sí que es verdad que a lo mejor no estamos tampoco viendo los matices, ¿no? Porque, claro, muchas veces se atañe a la pura frontera, no a lo mejor ya una extensión mayor. Y a veces es verdad que yo creo que acercándose a la frontera desde Andalucía ya se va notando esa influencia portuguesa histórica, ¿no? Otra cosa es que los propios habitantes, si tienen una cierta predisposición o si hay unas economías comunes o no, qué circulación hay entre esa frontera, por ejemplo, que hablábamos, sobre todo la de Huelva, ¿no? Que es la de con, con el Algarve, ¿no? Pero también más arriba, evidentemente, hay un ejemplo extraordinario que es la Eurociudad del Guadiana, pero que también en Ayamonte hay algunas paradojas que, por ejemplo, Castro sí que conoce bien, ¿no? Bueno, sí, yo quería comentar dos cositas. Primero, el tema de las infraestructuras que ha dicho Revilla. Claro, la autopista y el puente sobre el Guadiana es del 91, si no Mm. recuerdo mal. Desde entonces no ha habido un hito en cuestión de infraestructuras equivalente. Entonces, lo que nos está indicando es que ahí hay un estancamiento en este proceso que lleva muchas cosas, pero que la infraestructura siempre es como el punto que posibilita el que otras lleguen. Y efectivamente, la conexión por carretera supuso mucho. Yo tuve la ocasión de tener bastante amistad con una de las empleadas que estaba allí en los cambios de moneda, justo en el puente del Guadiana, y me explicó bastante bien cómo ese proceso ayudó muchísimo a un intercambio fluido, potente. Antiguamente se tenía que pasar por una barcaza por el Guadiana entre Ayamonte y Villarreal de Santo Antonio, y eso supuso mucho. Y yo creo que, claro, esa idea que quiero traer aquí un poco de estancamiento y agotamiento de las estructuras que nos dimos aproximadamente en los 90, que fue realmente un poquito después de que entrásemos conjuntamente en la Unión Europea. Luego, la cuestión de mayor o menor cercanía, yo sí la he notado, que he viajado pues con cierta frecuencia a la raya. Sí que noto un salto cultural mayor entre las fronteras, en la parte sur que en la parte norte. Hombre, es obvio en la cuestión de la lengua, lógicamente, porque tenemos en Galicia, lógicamente, la lengua es más parecida, y luego todo lo que es Castilla y León.
pues claro, tiene el sustrato del leonés. Tenemos Miranda de Douro, lógicamente, que ahí hablan leonés y aunque ya en Salamanca o en la provincia de Zamora no se habla el leonés, está el sustrato y ahí hay algo, las tradiciones, por ejemplo, como la máscara ibérica, que está en el noroeste, eso que yo sepa, a lo mejor estoy confundido, pero que yo sepa tampoco. Quizá es por el desarrollo histórico de la reconquista que fue de norte a sur y entonces el sustrato cultural en el norte es ligeramente mayor. Incluso en Extremadura pues tenemos los dialectos del portugués en el lado de Extremadura, que esto Rebollo, nuestro colaborador, lo tiene muy bien documentado. Y bueno, eso es un poco lo que yo puedo aportar. Luego, a nivel de día a día, pues supongo que las relaciones entre pueblos fronterizos, como son las de Ayamonte, que es la que yo conozco realmente, y Villarreal de Santo Antonio, es bastante fluida. Eso es así, hay un puente, se pasa de un lado a otro. Supongo que eso se acentuó especialmente desde que está la autopista, pero bueno, anteriormente con la barca, pues imagino que también hay mucha tradición de frontera, de contrabando, también es algo que se hace ahí la feria del contrabando. Me consta que la Eurociudad funciona bastante bien, la Eurociudad del Guadiana, creo que se llama, es el Sí, nombre exacto. En fin, claro, las posibilidades son muchísimo mayores. Es evidente que la integración en temas turísticos, por ejemplo, también deja que desear. El Algarve pues está más desarrollado en esos aspectos, tiene un mayor recorrido y muchas otras cosas bueno, que los que están en el día a día también lo conocen. Evidentemente, la conexión ferroviaria abriría muchísimas posibilidades nuevas. Yo no sé muy bien, no tengo el dato exacto, pero claro, ahora mismo, pero Sevilla y Lisboa tienen entre Sevilla y Lisboa la comunicación deja bastante que desear, entiendo. sí, Y sí, son dos ciudades pues muy potentes, muy grandes, que realmente deberían o podrían tener muchísimos más vínculos y funcionar como esa idea que tanto nos aporta Antonio García Salas, ¿no? Del suroeste ibérico, ¿no? El suroeste ibérico, las dos principales capitales serían Sevilla y Lisboa. Y bueno, sí. evidentemente conexiones hay porque vivimos en un mundo, pero podrían ser y deberían. Lo primero, una autopista directa, imagino que sería lo más elemental, ¿no? El tren y demás. En fin, eso es un poco lo que Si yo me puedo permites, aportar. al hilo de lo que comenta Castro, ¿no? De este fenómeno del estancamiento y en concreto de esa infraestructura que sería una unión viaria directa entre Sevilla y Portugal, pues, perdón, y Lisboa, comentarte a manera un poco también de anécdota ilustrativa que a principios de la primera década del siglo XXI, antes de la crisis que hubo en 2008-2010, hubo un proyecto de desdoblamiento de la Nacional 433, que es, digamos, el tramo español de esa hipotética unión directa por autovía entre Lisboa y Sevilla. Eh, Cuando se lanzó ese anteproyecto, había una predisposición muy buena por parte del Estado portugués de en su tramo también llevar a cabo la construcción de esa vía y al final, pues, por presiones de, digamos, sectores, sobre todo ganaderos de la zona de la Sierra de Huelva, también sobrevino ya la situación de crisis y ese proyecto se quedó en un cajón. Pero sí que verdaderamente es llamativo, buscando ya un poco el detalle, podríamos decir que no solo de ese sector suroccidental, podríamos decir que Sevilla y Lisboa son las dos principales aglomeraciones de toda la mitad suroccidental de la península. Y es llamativo que estando a 300 kilómetros escasos de distancia y con una orografía tan poco excesivamente abrupta, hablando en lo que es los términos peninsulares, pues es llamativo que no tengan una unión directa, que haya que ir hasta Mérida, que está a 200 kilómetros de Sevilla, para, para poder ir de Sevilla a Lisboa. ¿Eh? O sea, es bastante representativo de ese estancamiento en el tema de infraestructuras
que tú referías. Y respecto al tema de las relaciones culturales, efectivamente, lógicamente, en la raya en Andalucía, la relación con Portugal es más de tipo económico, social, pero no hay, digamos, esa raigambre cultural que hay en otros sectores de la raya. Incluso a manera de anécdota, te digo que es muy llamativo cuando cruzas la raya, incluso lo que es la distribución de la propiedad del suelo en Algarve, que es muy parecida a como es en todo Portugal o en Galicia, incluso, que es una propiedad más de minifundio, llama la atención porque en Andalucía, digamos, la distribución de la población son pueblos relativamente un poco más grandes, rodeados de una gran extensión, digamos, vacía, y hay a lo mejor 15 o 20 kilómetros entre cada municipio, y sin embargo cruzas el Algarve y son pequeñas aldeitas con una cabeza de su fregresía, pero bueno, hasta ese punto llegan esas La Galicia del Sur, la Galicia. Sí, no, es curioso porque hay ese contraste, porque después, por ejemplo, en Castilla y León, normalmente es al contrario, con la excepción de Ciudad Rodrigo, normalmente las pequeñas son del lado español y las grandes son del lado portugués, ¿no? Hay esos contrastes curiosos, ¿no? Pues sí. Muy bien. Muy bien, y nada, yo me imagino que históricamente sí que tendrían conexión, mucha conexión por barco, ¿no? Lisboa y Sevilla, ¿no? Imagínate la de cantidad, ¿no? De flujo pues eso, de portugueses y sevillanos que estarían de un lado al otro, ¿no? Y bueno, en la época a lo mejor de más auge, incluso probablemente que a comienzos del siglo XX todavía funcionase algún tipo de servicio así, porque también iba, bueno, y también, claro, imagino que también con Cádiz, con más, Claro, así, efectivamente, lo que te iba efectivamente, porque claro, la entrada ahí a Sevilla, eso se perdió cuando se perdería. Eso, mucho tiempo. la casa de la contratación pasó de Sevilla a Cádiz, creo que en 1711, Ujú, que fue cuando ya empezó a dar problemas bueno, pues por las dificultades que tenían los barcos en remontar el río, claro. pues se pasó a Cádiz la casa de Pero la... de pasajeros, ¿cuándo terminarían los...? Bueno, te O puedo decir nunca hubo así. Sí. que Sevilla tuvo una línea directa con Nueva York, creo que hasta los años 20. Madre Entonces, mía. pues creo que incluso hacía parada en Lisboa, ¿no? No sé exactamente, Sí, pero es verdad seguramente. que había un servicio importante. Sigue existiendo en Sevilla, hay un muelle en el río, un paseo, que es el muelle de Nueva York, porque es de donde salían esa línea regular de pasajeros entre Sevilla y Nueva York. Fíjate. Sí, bueno, y después hay una personaje muy importante, ¿no? Que es Luisa de Guzmán, que fue la que abanderó la restauración de la independencia, ¿no? Y en Portugal, que esto no les gusta que se lo recordemos a los portugueses, ¿no? Pero bueno, es bueno saberlo. Y nada, yo creo que perdón, que Andalucía sí que entendida con una manera expansiva y liderada por andaluces, yo creo que es muy buena tanto a nivel español como a nivel ibérico e internacional. Yo creo que pueden jugar un factor de equilibrio también, policentrista, no solo dirigido por las grandes capitales, y que puede jugar un papel muy bueno en varios niveles, ¿no? Y bueno, a lo mejor transitando a un debate más actual, ¿cómo ves últimamente las cuestiones políticas relacionadas con lo ibérico, con lo europeo, desde Andalucía? Bueno, ya hemos comentado en otras ocasiones, tú y yo hemos tenido la oportunidad de valorar, por ejemplo, el reciente acuerdo que se ha firmado después de décadas de trabajo, ¿no? con Mercosur. Creo que, bueno, a veces desde el iberismo creo que no se pondera suficientemente lo que el proceso de integración europea ha significado para el iberismo, ¿eh? Hablábamos por ejemplo, pues de las comunicaciones que no existían. Bueno, yo creo que el hito fundamental entre las relaciones hispano-portuguesas ha sido el Tratado de Schengen y la eliminación
de las fronteras duras que había, ¿no? Aparte, bueno, de todos los acuerdos comerciales y de libre circulación, ¿no? Y en ese sentido yo creo que en la coyuntura actual, pues ese movimiento de integración europeo nos vuelve a brindar una oportunidad, que es el acuerdo Mercosur, que desde la perspectiva de Andalucía, pues teniendo en cuenta el peso que tiene el sector primario en Andalucía y concretamente algunos de los sectores, digamos, punteros y competitivos de este sector, que muchas veces tendemos a pensar que es un sector que no es competitivo económicamente o que es, bueno, pues dependiente siempre de, a lo mejor, de políticas más proteccionistas, pero tenemos un sector muy importante que es el del aceite de oliva y es fundamental este acuerdo. Hace poco revisaba datos al hilo de toda la polémica que hay con el acuerdo y Brasil es uno de los principales importadores de aceite de oliva que tiene España como primer productor mundial y eso en un contexto de política arancelaria y de ciertas trabas que ahora pues al eliminarse o reducirse pues lo que va previsiblemente es determinar un aumento de esas ya importaciones que ya, como digo, son muy importantes. Y lo mismo se puede decir de otros sectores como el vino. También hablaba hace poco el sector ganadero, por ejemplo, que en Andalucía es muy importante, el porcino. Tienen importantes problemas con los, en este caso, con los costes de los piensos. Esos piensos se importan, al parecer, mayoritariamente desde países o en gran medida de países de Mercosur y que con la firma de este acuerdo van a ver reducidos los costes de manera considerable al abaratarse estos piensos. Es decir, que es Sí, hay que mirarlo en términos de cadena productiva y que incluso los empresarios pueden invertir allí si les parece que es más barato algunas cosas, pueden trasladarse mira, y después yo me he fijado hace poco también que eso, que importamos mucho petróleo de Brasil. Yo no sé cómo estará la cuestión de aranceles en cuestión de petróleo, pero bueno, estos acuerdos no quiere decir que en todo ganes. Si netamente ganan las dos partes, pues es muy bueno, ¿no? Pero decir, no, gano en todo. Entonces, claro, la otra contraparte normalmente te diría, oye, claro, la contraparte también hay sectores, sobre todo que dicen de la industria, que oye, que no, nos van a meter los alemanes aquí, no sé qué. Pues claro, siempre hay esas dudas y esos discursos, pero claro, netamente hay que verlo porque, claro, el que se queda solo en lo crítico, en lo proteccionista, pues no se avanza, no se avanza y bueno, imperfecto es, pero realmente yo creo que es una de las vías, en términos de geopolítica iberófona, pragmáticamente es lo mejor que ha podido haber en décadas, ¿no? Castro, ¿cómo ves este debate? Pues nada, que probablemente se llegue tarde, ¿no? Más, más bien porque ya China ha tomado el control de gran parte de estas potencialidades. Estados Unidos, obviamente, siempre ha estado allí. Y bueno, Europa tiene un papel, debe de jugar un papel mayor. Y Latinoamérica, Iberoamérica, perdón, Iberoamérica en España, pues es fundamental y aparte de por todas las cuestiones económicas, porque aquí hay una cantidad enorme de iberoamericanos, es nuestro espacio cultural común. Para nosotros, lo que comentaba Revilla, ¿no? La posibilidad de que este acuerdo se haya canalizado tarde, cierto, con muchos problemas, pero que al final pueda llegar a través de la Unión Europea, pues es otra muestra de que con la pertenencia a la Unión Europea es la que nos está posibilitando desarrollar el iberismo. Es que al final es esto. Hubiese sido mejor que, que fuésemos capaces nosotros mismos, sin la necesidad de la tutela, entre comillas, de Europa. Pero hay que ser realistas. Con la tutela de Europa llegamos más lejos. Y en Iberoamérica y, lógicamente, en la península. Porque, bueno, dicho sea de paso, ¿no? El iberismo solamente se ha podido desarrollar de una manera real
a través de la pertenencia conjunta a la Unión Europea. El vuelco son cuestiones, porque yo estoy hablando del estancamiento, son logros que se han conseguido ya hace tiempo, pero obviamente el logro y el vuelco de lo que puede ser las relaciones ibéricas hasta el año 80 aproximadamente, 85 y lo que es ahora, pues es enorme, ¿no? Es una cuestión, sobre todo en temas comerciales, pues todos los economistas que han estudiado este tema indican que, claro, las relaciones comerciales y económicas entre España y Portugal eran prácticamente simbólicas, muy basadas en los asuntos de frontera. Y ahora mismo, pues, sobre todo para Portugal, para nosotros Portugal también es importante, pero por tamaño hay una asimetría, pero para Portugal somos el primer proveedor y somos el primer cliente. Entonces, de facto, la península ibérica ya funciona como un todo económico. Y ese es un poco lo que ocurre, que ha sido un éxito en ese plano. Y lo que ocurre también en toda Europa, que quizá en términos económicos la integración ha sido positiva. ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos falta en Europa? Nos falta el- la verdadera ligazón política, ¿no? La ligación política y en políticas de defensa. Esto nos falta en Europa y a nivel ibérico, que queremos ser una Europa plus en ese aspecto, es decir, que tengamos, como sería lógico, mejores o más profundas relaciones de las que tenemos con el resto de los países de Europa por cercanía cultural y por cercanía geográfica, pues nos falta y adolecemos ya de lo mismo. Adolecemos de que esa economía, de que esas interconexiones económicas que plasman los datos tengan unos mecanismos políticos acordes. También la infraestructura que decía antes, claro. Pero bueno, un poco esto, volviendo un poco a lo de Mercosur, pues nada, y evidentemente en todo ajuste hay un periodo de transición, hay un periodo de fricciones. Comentábamos antes a micrófono cerrado que bueno, que parece que solo se oyen las voces críticas o de queja. Esto es muy humano. Yo siempre he pensado en las cosechas de los agricultores que parece que siempre son malas, porque solo se escucha cuando cae el granizo. El año que hay una cosecha espectacular, a lo mejor también se quejan porque bajan los precios, pero se les oye más bien poco. Entonces, yo creo que es una cuestión humana que, por supuesto, va a haber personas que tengan sectores y situaciones que tengan que soportar el coste del cambio pues durante unos años y eso pues habrá que apoyarlo con las medidas que puedan y entender y solidarizarse, pero que en conjunto es una necesidad absoluta que la Unión Europea tenga vínculos lo más potentes posibles con Iberoamérica y para España y Portugal, lógicamente, es que es lo que podemos ofrecer a Europa en gran medida nosotros, es una de nuestras grandes aportaciones como países y como civilización incluso. Pues sí, al hilo de lo que comentas, sobre todo el tema de el marco político, que quizás es lo que, digamos, tras este estancamiento, creo que es el paso siguiente y necesario para esa cooperación reforzada que tenemos que implementar en las relaciones de España y Portugal, pues tenemos ahí todas las potencialidades que nos ofrece, también lo hemos comentado a veces, el Tratado de Amistad, que nos ofrece una serie de herramientas que podemos ir desarrollando y sobre todo teniendo en cuenta, y el ejemplo de Mercosur es claro, que todos estos cauces de colaboración, al final, bueno, las intenciones pueden ser muy buenas, pero después para desarrollar los marcos legales y jurídicos que den cauce a esas intenciones, pues son procesos largos y a veces pues que llevan a vía muerta, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, pues aprovechar ese marco jurídico que nos ofrece el acuerdo, el Tratado de Amistad Hispano-Portuguesa y, bueno, ir por esa vía de desarrollar ese marco que nos ofrece esas bases.
Sí, parece que Pablo González va a volver ahora, que solo Vale, vemos a nosotros, pero vamos a continuar sin sí. problema. Sí, desde luego el asunto mm, candente, o nosotros como iberistas debemos de ser la vanguardia de las ideas en este campo. Estoy revisando aquí las declaraciones conjuntas de las cumbres ibéricas y la verdad es que a veces puedes traspasar la del año 15 con la del año 20 porque parece que dicen todas lo mismo. Que se repite todo. Todo se repite porque no hay un avance, porque hay muy poca, no hay ninguna obligación jurídica, legal, ni hay tampoco una revisión, una rendición de cuentas sobre, sobre los acuerdos que se alcanzan. Y esto, pues, es el propio marco, porque el marco es decir, es un marco diplomático en que los países muestran líneas de entendimiento, lanzan ideas, algunas veces hay concreciones, claro, pero ahí se queda en un 80, un 90%. Y hay una tendencia además en estas cumbres, yo creo, a un poco de euforia, de poner grandes palabras y no llegar a ningún lado. El acuerdo de amistad que desde el trapecio y desde los movimientos iberistas hemos hecho todo lo posible por, porque se le diese un mínimo de importancia a nivel general, pues es un acuerdo que no se conoce, es que no lo conoce nadie. Los pocos que estamos en estos círculos lo conocemos y lo estamos poniendo sobre la mesa, pero sinceramente yo creo que algunos de los responsables no se han enterado que existe. ¿Eh? Lo firmaron en su momento en Trujillo, que estuvimos allí en la firma y luego ya tardó un par de años aproximadamente en ser ratificado y puesto en marcha y lo que pone ahí, pues, bueno, pues lo pone y nosotros pues nos agarramos a ello, pero no creo que exista ninguna voluntad real de desarrollo. Sinceramente, yo creo que nos lo sabemos mejor nosotros los iberistas que los que toman las decisiones. El contenido lo conocemos mejor. Cuando estamos aludiendo a esto de los mecanismos estructurados de seguimiento de las cumbres, yo alguno creo que lo dicen, que dirán, ¿de dónde han sacado esto? ¿Se lo han inventado? No, pues esa oración no se nos ha ocurrido a nosotros porque no se nos hubiese ocurrido algo un poco más claro, seguramente. Mecanismos estructurados. Y bueno, estábamos en esas, ¿no? En ese punto, no sé si Pablo quiere retomar un poco el orden, que es el que tenías tú más establecido. Bueno, yo he tenido aquí un pequeño incidente, pero, pero he vuelto. Yo Sí, espero que estamos todo, de vuelta. que ese periodo de tiempo de lo que habéis hablado, yo espero que haya permanecido grabado. Me Sí, queda una cierta duda, porque va a la nube. Bien, pues el manifiesto lo habéis tocado o todavía está pendiente. ¿Queréis que no, leamos un poco algunas líneas del manifiesto y lo comentamos? ponlo un poco en contexto el manifiesto y lo leemos, si te parece. Muy bien. Incluso, bueno, el manifiesto que, como sabéis, el Foro Cívico Ibérico, desde, bueno, hace muchos años, desde la época de la pandemia, pues nos hemos reunido justamente para calentar motores antes de las cumbres ibéricas y poderles pasar ideas, ¿no? Para que nos copien ideas los políticos. Pues siempre hemos hecho pues una lluvia de ideas para que las asuman, ¿eh? Y ha habido muchos años, o casi todos los años, ¿no? En los últimos que hemos sacado un manifiesto y bueno, en este caso ha habido una negociación previa y bueno, pues se ha ido negociando diversas enmiendas y ha quedado ahí un manifiesto de consenso entre varias organizaciones, ¿no? Bueno, tengo aquí el manifiesto, ¿no? Y habla de, por una península ibérica participativa, estratégica y democrática, ¿vale? Y sale dividido en nuestra visión, un apartado, después Consejo Ibérico y finalmente nuestro llamamiento. Entre los firmantes destacados aparece Ian Gibson, Paulo Frutre Jr., Javier Martínez Pina, Benito Navarrete Prieto, Ricardo Tejada y Luis Fernando de la Macorra.
Después ahí está entre los promotores, pues estamos pues muchos de nosotros, ¿no? El activismo iberista, ¿no? En general, y después hay otra gente, pues importantes, de pues, o profesores o, bueno, gente con responsabilidad política y gente que ha firmado a través de change.org. Bueno, pues ahí hay unas cuantas, algunas decenas, ¿no? De firmantes, no sé si llega a lo mejor al centenar, que está cerca, y otras organizaciones, por ejemplo, ha firmado la plataforma ibérica del ferrocarril. Entonces, pues bueno, al comienzo me interrumpís siempre que queráis comentar algo de esto, ¿no? Empieza, creemos una península ibérica orientada a resolver los problemas reales de sus ciudadanos, capaz de dotarse de mecanismos eficaces de participación directa, canalizados a través de organizaciones sociales, económicas y cívicas, que permiten trasladar las prioridades ciudadanas a la acción pública conjunta de España y Portugal. Defendemos una cooperación ibérica que impulse el desarrollo social y económico, que aborde de forma coordinada los retos comunes del siglo XXI y que sea capaz de planificar y ejecutar infraestructuras estratégicas y vertebradoras ibéricas esenciales para la cohesión territorial y la competitividad peninsular. Entre ellas, los proyectos del corredor Sines-Alicante o las nuevas conexiones ferroviarias de alta velocidad como el eje Sevilla-Huelva-Faro, fundamentales para integrar el suroeste peninsular y reforzar su proyección económica. En el marco actual, marcado por las profundas transformaciones geopolíticas, tecnológicas y energéticas, España y Portugal están llamados a articular una visión estratégica compartida basada en su posición geográfica y su capacidad industrial y su inserción en los grandes flujos globales, que permita a la península ibérica consolidarse como un espacio de oportunidad y crecimiento. En ese sentido, apostamos decididamente por una cooperación que permita a España y Portugal avanzar conjuntamente hacia un futuro basado en energías limpias y sostenibles, aprovechando el potencial peninsular en renovables y almacenamiento energético, la consolidación de la península ibérica como hub tecnológico con capacidad para atraer centros de datos, industria de semiconductores, innovación médica y sectores de alto valor añadido, el desarrollo de un hub logístico de referencia que sitúa a la península ibérica como una plataforma segura y estratégica para el comercio global, conectando Europa, África, Iberoamérica y las principales rutas marítimas procedentes de Asia. Para ello defenderemos una cooperación estable, estructurada y con vocación estratégica entre España y Portugal, que refuerce la planificación conjunta, la inversión compartida y la participación activa de la sociedad civil, con el objetivo último de mejorar la vida de los ciudadanos y fortalecer la posición de la península ibérica en el contexto europeo y global. Después se centra en el Consejo Ibérico. No sé si queréis comentar algo de esto sobre esa visión de hub, ¿no? De visión estratégica. ¿Queréis comentar alguna cosa de esto o continúo? Yo creo que el marco que has puesto hasta ahora son las reivindicaciones clásicas del movimiento iberista, que están bien estructuradas en diferentes campos. Es lo clásico, ¿no? Y con los mecanismos actuales, pues se va avanzando poco a poco. Hay déficits importantísimos en infraestructuras en los que se insiste. Hay potencialidades como el HAT, las energías limpias, infinidad de cosas. Y yo creo que ahora pasamos a lo que es nuestra verdadera aportación, porque todas estas cuestiones están sobre la mesa. Nosotros somos un grupo de presión para que se implementen lo más rápido posible, pero además proponemos lo que ahora a continuación Pablo nos va a decir, que es una propuesta concreta para crear un mecanismo que pueda mejorar todas estas cuestiones porque haya unas estructuras que sean más ágiles. Sí, 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 sí. Sí, porque la primera parte es un poco esa visión geopolítica estratégica de entrada, siempre es bueno porque en España normalmente no se tiene conciencia de esto, no se debate. Normalmente es verdad que ese problema es estructural en muchos países, pero yo creo que en España es un poco más por los problemas internos y ciertos ensimismamientos que existen, ¿no? Y es bueno porque esa visión transnacional y de alianzas que aporta el liberismo ayuda mucho. Y después está el pragmatismo, es decir, venga, vamos a concentrarnos en cosas posibles, ambiciosas, claro está, pero hay que cambiar
algunas mentalidades, algunas cosas. Y una de ellas es la idea, esa lucha por un Consejo Ibérico. El Tratado de Amistad, dice el manifiesto, y cooperación entre España y Portugal, renovado y suscrito en Trujillo en 2021, reconoce la necesidad de promover mecanismos estructurados de diálogo entre las sociedades de ambos estados y de dotarse de instrumentos eficaces que aseguren la continuidad y el seguimiento de los acuerdos bilaterales alcanzados al más alto nivel. En coherencia con este marco jurídico y político, proponemos la creación de un Consejo Ibérico concebido como un órgano colegiado permanente y estable en el tiempo, llamado a integrarse de forma estructural en el conjunto de las relaciones bilaterales entre Portugal y España, y no únicamente como un instrumento vinculado a momentos concretos o coyunturales. Este Consejo Ibérico permitiría una mayor integración de Portugal y España dentro del marco de la Unión Europea, ofreciendo un espacio común para coordinar políticas y estrategias en ámbitos clave. Se inspira en modelos de cooperación regional consolidados como el Benelux, que aunque fue creado antes de la Unión Europea, ha permitido un avance significativo en la integración y colaboración entre países más afines entre sí. Asimismo, refleja las propuestas defendidas por políticos de primer nivel como Rui Moreira, que abogan por instrumentos permanentes de cooperación que trasciendan las coyunturas y fortalezcan los vínculos institucionales y cívicos. El Consejo Ibérico se plantea como un espacio común de referencia para el diálogo institucional y cívico, capaz de acompañar de manera continuada los procesos de cooperación política, económica, social, cultural y territorial entre ambos países, reforzando la coherencia estratégica, la transparencia y la rendición de cuentas en el desarrollo de la agenda ibérica compartida. Su creación requeriría de un instrumento jurídico bilateral, preferentemente un acuerdo o tratado entre España y Portugal, que le otorgue reconocimiento formal, estabilidad institucional y vocación de permanencia, asegurando que la cooperación ibérica se articule como una política de Estado sostenida en el tiempo y orientada al interés general de los ciudadanos de la península. Bueno, posteriormente se habla de un llamamiento, pero bueno, nos centramos en esto y bueno, refiriéndome a esto último que se dice en el manifiesto, evidentemente siempre hemos defendido que el mecanismo de seguimiento de las cumbres ibéricas sería un embrión que después podría mutar a lo que aquí se denomina, ¿no? Pues eso, instrumento jurídico bilateral o más específico un tratado aparte, ¿no? Del tratado que ya existe Y que de se hecho hay un avanzó. matiz ahí del que yo, yo soy firmante, lógicamente, pero no estoy del todo de acuerdo en el sentido, perdón, que creo que es suficiente con el Tratado de Amistad bien desarrollado, porque claro, es por una cuestión pragmática, porque meternos en otro tratado, cuando acabamos de tener uno prácticamente, vamos a desarrollar todas sus potencialidades, no creo que sea nada que vaya contra el derecho internacional el llamar a este mecanismo de cumplimiento de los acuerdos Consejo Ibérico, porque eso es una cosa Es que, de hecho, hubo un consejo que se llamó así. hispano-portugués en la época de Suárez que se llamó así precisamente a Bueno, esa comisión hispano-lusa que preparaba las cumbres, que ordenaba un poco las cosas, y este mecanismo de seguimiento que aporta, en realidad, de entrada ah, aporta sí, dos reuniones al año. Es poco, pero ese mecanismo de seguimiento admite, por ejemplo, reuniones cada 2 semanas, por ejemplo, y que hubiera equipos trabajando en permanente con sintonía. Es carácter decir, que son permanente. decisiones que ya tienen cobertura jurídica para ponerlas en la práctica, ¿no? Hay No. cobertura jurídica y rendición de cuentas, como mínimamente, y bueno, pues luego pues habría que, como comentas, pues hacerlo lo más ambicioso posible y lo más ejecutivo posible. Tiene un valor simbólico también que hay que poner en valor, porque la existencia de un Consejo Ibérico pues da visibilidad mayor a las relaciones entre España y Portugal. De hecho, Hablamos, se avanzó a nivel de cumbre, se avanzó en el visual, ¿no? En la marca, sí, ¿no? Porque cada cumbre saca un logo y un lema.
Entonces se camina hacia eso, ¿no? Pero El tema también es que las cumbres, el carácter errático en las fechas, por ejemplo, no ayuda, porque es cada año, ¿no? Pero luego resulta que se atrasa, nunca es anual del todo, no hay una fecha concreta, no hay una estructura fija tampoco en cuanto, bueno, sabemos que van los presidentes de los ejecutivos, eso sí, pero podía hacerse bastante más dentro de lo que hay. Pero bueno, el Consejo, sobre todo, aparte de ese valor simbólico, aporta la permanencia. O sea, el que haya verdaderos expertos que estén peleando dentro de la administración, también hay que pelear cada uno por su parcela, pero si tenemos unos expertos que están peleando por esta cooperación avanzada, pues Claro, y que haya altos funcionarios que no sean partidistas, porque cambian los gobiernos y a veces se quedan cosas por el camino, o hasta que se retoma el debate que pendiente del anterior gobierno, que es lo que ha pasado un poco ahora con el PSD y el PSOE, ¿no? por La verdad es supuesto. que sería una oportunidad, además, incidiendo en el simbolismo que aludíais, pues sería un primer organismo permanente bilateral y también yo estoy de acuerdo con lo que dice Castro, que hombre, evidentemente esto necesitaría una concreción a través de un desarrollo legislativo ya más concreto o reglamentario, pero que el tratado ya ofrece, digamos, el marco o la base legal, ¿eh? Donde funcionaría como una ley de bases donde ya se podría desarrollar legislativamente el marco jurídico en el que operaría, que lo deseable pues sería un organismo permanente, estable, con su sede física, su cuerpo de funcionarios y que se encargue pues de coordinar y supervisar la colaboración entre ambos países. Y creo que es un acierto por parte del el manifiesto de este año, haber llevado no centrarlo todo en cuestiones programáticas, que son importantes, como decir, sino llevar una propuesta concreta y clara como esta, pues creo que incluso a nivel de comunicación y de llevar este mensaje bueno, pues a gente que es más ajena al movimiento, pues puede también ser útil para eso. Sí, yo en eso quería incidir en que es la primera vez que ponemos este manifiesto, los ponemos públicamente, digamos. Antiguamente, los anteriores, pues firmábamos los miembros de las organizaciones que estaban participando, las 5 o 6 organizaciones o 7 o 8 que hemos llegado a ser, pero no buscábamos apoyos externos, ¿no? Y este año hemos dejado el manifiesto abierto a que lo firme cualquiera y va a quedar ahí. Entonces, cualquiera que se acerque al movimiento tiene un documento sencillo, claro, directo, en el que dice, pues yo me identifico con estas medidas, que por otro lado son medidas que ciertamente si tuviésemos la capacidad de hacer una encuesta, veríamos que su apoyo probablemente en la sociedad sería amplísimo, en las dos sociedades, tanto en la portuguesa como en la española. Y bueno, ya hay algunos apoyos importantes. Ian Ginson verdaderamente es una figura intelectual de primer nivel en España. Lo ha sido durante muchos años. Ahora está en una etapa diferente en su vida, pero es importante poner en valor este tipo de apoyos. Pablo Frutte Jr., pues también es un personaje de cierta relevancia y seguro que vamos a contar con muchos otros. Esto es una bola de nieve que seguramente vaya a captar la atención de otras personalidades. Es cierto que hemos tratado que firmen figuras de relieve, como Arturo Pérez Reverte, y bueno, pues se ha excusado diciendo que bueno, es iberista, pero que no le gusta firmar ningún manifiesto, que no lo firma desde hace 20 o 30 años. Bueno, también es una oportunidad para mostrarnos a estas personas que a veces se significan como iberistas y que conozcan que estamos ahí, oye, y que cuando quieran pueden aportar lo que ellos quieran, aparte de hacer declaraciones públicas, pues yo les invitaría
a todos a que se remangasen. Al propio Ruiz Moreira, que habló del Iberolux. Fijaos lo que hablamos de imagen, ¿no? Cómo el Benelux lo conocemos aquí en España perfectamente, su existencia. Claro, en Bélgica o en Holanda, pues seguramente la población en general no tenga idea de que existe un movimiento iberista, probablemente, no lo sé. Entonces, vemos cómo ha funcionado, además de la practicidad, que es lo más importante del Benelux, que es anterior a la Unión Europea, que realmente es una inspiración de la propia Unión Europea, pero también a nivel simbólico, cómo ha funcionado y cómo todos conocemos que los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo pues tienen ese acuerdo, que tienen una historia en común, incluso un poco desde los movimientos más derechistas últimamente querían volver a la unión de los países y han hecho algunas declaraciones. En fin, que en todo ese marco el Consejo Ibérico es un gran avance. Insisto que creo que hay apoyo social para que esto fuese para adelante. Otra vez nos encontramos a lo mejor con un problema. Antes estábamos comentando que es por la Unión Europea por la que hemos desarrollado el iberismo. Y ahora incluso estamos desarrollando el iberoamericanismo gracias a la Unión Europea también. Entonces, ahora resulta que, claro, el Consejo Ibérico no hay un tercero que nos eche una mano. Sí, Al sí. hilo de al hilo de lo que comentas del Benelux, eh, por concretarlo un poco también, es verdad que el Benelux, que es anterior a la Unión Europea, incluso fue un germen un poco de todo el movimiento de integración europeo, está muy centrado en un tema comercial y económico, pero si lo llevamos un poco más también al tema cultural y de afinidades de otro tipo, tenemos un ejemplo muy bueno también que es el Consejo Nórdico, que aúna a todos los países de Escandinavia y que aparte de ser un marco de colaboración económica, pues también los une a través de los nexos, digamos, culturales que tienen y que para, bueno, para nosotros también es un ejemplo también en el terreno. Está también el Y grupo también Visegrado. y hay un tema con el tema del seguimiento entre España y Portugal que a veces se nos escapa, lo hemos recordado muchas veces, ¿no? Porque tenemos la gestión de los ríos, de alguna manera hay una coordinación y normalmente Portugal está siempre ha sido sensible por el tema de la sequía, que no es en la situación actual. Cuidado que hoy en día ya por el temporal, y bueno, y aquí también nos trasladamos nuestra solidaridad a Portugal porque ha tenido varias víctimas mortales y pues tienen los embalses llenos, ¿eh? Ellos están casi al 90 y tantos % y nosotros estamos creo que al 60 y tantos %. Y parece, y es curioso, que lo mismo nos van a pedir, porque normalmente siempre estaban diciendo, oye, soltarnos agua, pero soltarnos agua no todo de una vez por necesidad jurídica, sino poco a poco, ¿no? Ese era el acuerdo. Pero es que ahora la ironía es que Portugal probablemente nos pida que retengamos agua porque Ayer, va demasiada agua. Y también, bueno, y Andalucía a lo mejor tiene que decir cosas porque Andalucía también ayer pidió conocimos, solidaridad en su ayer momento, conocimos ¿no? un dato que por primera vez en, creo que han sido 13 años, el embalse de Alqueva, Ujú. embalse inmenso que tenemos entre Andalucía, Extremadura, Portugal, por primera vez en 13 años ha desaguado agua. ¿Eh? Sí, 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 O sí, sea sí. que es un Y dato. entonces a esto entraba también el debate del Consejo Ibérico porque existe en esos acuerdos que se han actualizado, ¿no? Existe un mecanismo de seguimiento mensual Ujú. del régimen de caudales acordado entre los dos países. Es decir, que evidentemente eso se va regulando el agua, pero que al menos hay como una especie de mecanismo, de consejo de aguas, vamos a decir, de ríos Sí, compartidos, Consejo del y Agua. entonces se reúnen, yo creo que sí, que se reúnen mensualmente. Entonces, lo que es lo más vanguardista que tenemos institucionalmente es el tema de los ríos, porque eso es inevitable, los ríos ibéricos son La lo que hidrografía son. no Urgente, entiende urgente de muchas fronteras. veces. Y entonces puede servirnos también de ejemplo, de decir, oye, si hacéis el seguimiento mensual en el agua, vamos a hacerlo en otros frentes, en otros sectores, ¿no? Y vamos a darle un paraguas. Ya existe ese mecanismo de seguimiento, pero bueno, vamos a hacerlo como se hace aquí mensualmente, vamos a hacerlo también mensualmente en el resto de De asuntos, cuestiones, ¿no? Entonces ya es efectivamente. un precedente positivo para el liberismo para insistir.
Yo me he cansado de hablar, y ya por eso lo digo menos, del asunto de la educación y de la lengua, totalmente estancado desde hace 30 Mm, años. Esto no se mueve. Solamente ha habido algunas mejoras en Extremadura, porque la comunidad autónoma ha querido implantar el portugués de manera más general, también un poco porque el gran impulsor fue Guillermo Fernández Vara, que falleció hace poco tiempo y él tenía de Olivenza y demás, pero eso está estancado. Eh, Seguimos teniendo los grados universitarios en España de 4 años, de 240 créditos, y en Portugal de 3 años, de 180 créditos. Tenemos titulaciones diferentes, tenemos que convalidar bueno, convalidar o homologar los títulos con lentitud, con el absurdo de tener que hacer traducciones juradas cada vez que se hace una convalidación, es decir, unos anacronismos en ese campo enormes, o sea, unas dificultades absurdas que hoy en día lo de las traducciones no tiene ningún sentido por la similitud de las lenguas y porque se hace la misma traducción, se hace tantas veces como solicitantes. Pero son cuestiones que quedan en... Ya la puedes decir todas las veces que quieras que es el monstruo de 7 cabezas de de la burocracia no se mueve de su sitio ni un milímetro. Quizá un Consejo Ibérico, si hay un responsable de educación, pues podría hacer algo. En una de las cumbres, un poco también por influencia nuestra del movimiento iberista, que conseguimos tener la de Lanzarote, que fue hace un par de años, creo, pues hubo una mención al asunto de las homologaciones, genérica, vaga, ahí se ha quedado, ¿de acuerdo? Es un caso concreto, porque si hubiese en un Consejo Ibérico unos responsables del área de educación, podría llevar más áreas, educación, cultura, deportes, como eran antiguamente los ministerios, pues ahí, pues claro, estos se tendrían que poner las pilas y decir, oye, vamos a poner de los mismos años las carreras universitarias. Cuando saquemos un título, porque los catálogos de títulos se renuevan cada cierto tiempo, vamos a tratar de que el título sea igual en un lado que en otro, con la posibilidad de que se diferencien a través de asignaturas optativas y que no haga falta ningún tipo de homologación, porque sea de equivalencia directa, sin más historias. Esos son avances que, que son, que son gratis. Si es que lo alucinante de esto es que son gratis, no cuestan nada. Se pueden hacer, y a veces digo en una tarde, bueno, pues en un mes, no en una tarde no, pero en un mes se pueden hacer y nos ayudarían un montón. Y esto es en el campo en el que yo tengo más conocimientos, porque luego hay otros muchísimos campos. Es muy famoso el asunto de los coches, cuando tienes que trasladarte al otro país, que la matrícula, que tienes que hacer una serie de trámites que son caros a veces, incómodos. Hay muchísimos otros trámites, todo lo que es el trabajador transfronterizo, todo, que son cuestiones que son burocráticas directamente. Si existe un Consejo Ibérico que esté al pie del cañón día a día, yo supongo que conseguiría remover los obstáculos, que es una expresión tan bonita, ¿no? De remover Estas los obstáculos. cuestiones, las cuestiones que planteas que son realmente, digamos, como dices, burocráticas y que serían de fácil resolución si hubiera verdadera intención, pero incluso temas más ambiciosos que has planteado, como el de la lengua, a ver, la enseñanza del portugués en España es algo que es un poco frustrante porque ver la facilidad que podríamos tener para acceder a ese mundo enorme de la lusofonía y que no se aprovecha, pero bueno, incluso siendo un poco menos ambicioso. Yo hablo a veces también de fomentar simplemente la intercomprensión mutua, es decir, que los hispanoparlantes y los lusoparlantes podamos comunicarnos cada uno utilizando nuestro idioma, es decir, quizás es demasiado ambicioso pretender que los españoles aprendamos portugués, pero se puede fomentar, ¿eh? De hecho creo que en Galicia se hace, hay cursos que enseña que ellos lo tienen más fácil porque, claro, la similitud entre los idiomas es mayor, pero se fomenta no tanto el aprendizaje del portugués como dar herramientas a esos gallego parlantes para que puedan comprender el portugués desde su idioma. Podría fomentarse también Claro. esa intercomprensión, pues se pueden hacer cursos en los que
se nos den técnicas a los hispanoparlantes para poder tener comprensión del portugués y sin ser tan ambiciosos con lo que es el aprendizaje de idioma, pero podernos abrir a ese mundo de la lusofonía que es, pues no sé, son 200 millones de, no sé, estoy hablando de memoria, pero es un mundo enorme, ¿no? 250 casi. Pero sí, efectivamente, nosotros llevamos en esa lucha ya un tiempo. Creo que la única solución clara y directa es establecer una asignatura en el sistema educativo. Esa es la que nos iba a dar el salto absoluto en los dos países. Ya no, y esa asignatura podía ser de intercomprensión o de culturas ibéricas, hemos hablado alguna vez, hemos hablado de poner una asignatura de lenguas ibéricas para meter también otras posibilidades de variantes como el catalán, etcétera. Pero podía ser algo una asignatura que todo el mundo, todos los escolares pasen en etapa obligatoria por ella, pues nos va a dar ese contacto que necesitamos. Al hilo de la firma de Ian Jinson, yo le recuerdo una cita textual, haberle escuchado decir, yo quiero que los españoles podamos leer a Pessoa en portugués. Es algo bonito, poético y que en el fondo es así, el acercamiento y el contacto con una cultura hermana, rica y de fácil acceso. Lógicamente, en la otra dirección, en la del lado portugués o lusófono hacia la castellana, pues igual. Y Sí, porque yo creo que en el colegio insistir de que un español puede leer en portugués, incluso puede entenderlo mejor que el oral del portugués de Portugal, creo que esa idea tendría que estar más extendida y que todos los alumnos lo supieran, que pueden claro, acceder claro. a eso. Y después yo añadiría simplemente de que un programa, por ejemplo, en la 2 de eso, una visión de intercomprensión, como hacemos aquí con Examen Ibérica, pero que puede ser de otra manera, incluso metiendo subtítulos, que a veces los subtítulos también en la lengua original o no. Eso también puede dar juego para que la gente se enganche en el idioma y obviamente que se pueda ver la RTP de una manera fácil, ¿no? Y eso es lo único que matizaría. Yo quería conectar esto con la idea del patriotismo que manejan, no sé si estamos ya un poco fuera de onda, Ujú. la idea Bueno, del yo si queréis patriotismo. estamos 10 minutos más y lo Vale. cerramos, ¿vale? Porque recuerdo también en la charla aquella que tuvimos, en la conferencia en Lisboa, que tuvo cierta fuerza, que fueron varios diplomáticos en la Casa de Latinoamérica, que hicimos la presentación del trapecio, pues allí uno de los integrantes del público dijo textualmente que español y portugués son las únicas lenguas que unidas pueden competir con el inglés a nivel global. O sea, no es un sentimiento español, es que a veces nos creemos que es solamente de los españoles y eso no es así. O sea, los dos idiomas juntos pueden competir culturalmente con el inglés, por lo menos en nuestro propio terreno también, ¿no? Porque a veces nos comen terreno. Y ese contacto tiene que ser un elemento patriota, pero el patriota también, ¿vale? Que es lo que quería hacer yo ver. Hay movimientos, es mezclar un poco todo y ya pues, estamos en los últimos minutos, podemos elucubrar un poco más, ¿no? Pero están los partidos derechistas que ponen el patriotismo en primera fila, en primer lugar, como Vox y Chega, que, no son, que tienen firmado el manifiesto de la Iberosfera, creo que se llama así exactamente. Y elementos como este si quieren realmente ser patriotas, deben de figurar. Debe de figurar algún tipo de competencia legítima, y rivalidad, no enemistad, sino rivalidad con el mundo anglosajón, ¿eh? Que no aparece en ninguno que yo he visto en ninguna. O sea, buscan enemigos, insisto que enemigos nunca hay que buscar, pero rivales culturales o lo que quieras, lo buscan en el Islam o lo buscan en los enemigos internos vos hacia los nacionalismos periféricos, pero callan en términos generales en la influencia anglosajona. Bueno, quizá porque están bajo la tutela de Trump. Quizá por eso, ¿no?
pero es un elemento, yo creo que fundacional casi de lo que es el sentimiento de pertenencia a una civilización y a una cultura como la ibérica y la proyección internacional, mundial, global que tiene. Quería comentar eso. Bien, en el seno de ese espacio normalmente se han dado ciertas contradicciones entre los que son europeístas, pero no europeístas de la UE, sino un europeísmo un poco que nos lleva al mundo pagano, al mundo germanófilo, incluso más allá, ¿no? Y después está el choque con el discurso de hispanidad, que sí que lo ha asumido cierto nacionalismo, pero que al ver que llegaban muchos inmigrantes de esa zona y han dicho, uy, 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 esto no está tan bien porque nos entra en contradicción y tal. Entonces se han visto en ciertas dificultades de armonizar todas esas influencias. Evidentemente son debates que nosotros los hemos tenido y los tenemos mucho más desarrollados y compatibilizados, ¿no? Los dos ámbitos, el europeo y el iberoamericano, incluso el iberófono, porque ellos hablan de iberosfera, pero después se olvidan de la lusofonía africana. Imagino que por una cuestión imigratoria o racial o lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso no, hay que, no tiene nada que ver con que hay gente a lo mejor con un cierto entusiasmo, ilusionada por a lo mejor algunos proyectos de sus bases, que a lo mejor sí que les puede interesar nuestro ámbito y que incluso nos siguen y que evidentemente estas ideas son transversales y que también a lo mejor se puede influenciar en alguna medida. Evidentemente siempre hay contactos de aquí y allá. Nosotros hemos tenido contactos con bases de gente de todos los partidos políticos, ¿no? Pero claro, cuando se radicaliza mucho o se va a los extremismos ya hay un problema porque claro, nosotros también defendemos una labor de puentes, de no polarización, de no guerra civilismo, entonces ahí ya tenemos problemas. Y antirracismo, evidentemente de verofonía pasa por antirracismo de alguna manera, ¿no? No llevarlo al término del identitarismo, de todas estas cosas así más, cosas de la culpa y todo esto, porque nosotros sí que tenemos una idea de una geopolítica amplia y de recuperar cosas históricas en lo positivo y en lo negativo, pero bueno, está ese debate donde muchas veces es complicado, a veces estás de acuerdo con uno, pero en una cosa, pero en el resto no, y te vas al otro lado y estás de acuerdo en una cosa, pero en el resto no. ¿Cómo lo ves, Revilla? Yo lo que veo es que el iberismo, tal y como está ahora mismo articulado, este iberismo, digamos, del siglo XXI que nosotros practicamos, tiene un desafío importante y una dificultad importante en algo que al mismo tiempo es, creo que es un valor que tiene, que es precisamente ofrecer esa transversalidad, ¿eh? Y muchas veces para nosotros es una dificultad a la que nos enfrentamos, por ejemplo, desde los movimientos, digamos, como la sociedad iberista, pues es una dificultad en una sociedad tan polarizada como la que tenemos ahora mismo ideológicamente, pues plantear proyectos de este tipo, nos vemos todos los días enfrentados a esa problemática. Pero, como digo, al mismo tiempo creo que es muy necesario, más allá de lo que es el iberismo en sí, plantear un discurso de este tipo que sea transversal y en el que tengan cabida, pues dentro de unos límites no extremos, pues todas las sensibilidades. Y además, en este movimiento cada uno llega desde un camino. Hay quien llega al liberismo pues desde, pues no sé, una nostalgia histórica o desde una perspectiva más práctica, pero al fin y al cabo pues estamos todos en lo mismo, luchando por lo mismo y no le pedimos aquí el carné de, ni saber de qué tendencia política, sino que trabajamos todos en esta misma dirección. Y creo que hoy en día es un valor importante, dado como digo, la polarización que hay. Muy bien, pues yo para terminar voy a leer el último párrafo prácticamente del manifiesto y si queréis hacer una última intervención cortita ya de despedida, ¿vale? El llamamiento final del manifiesto es a los gobiernos de España y Portugal y a las instituciones públicas y a la ciudadanía ibérica a constituir sin demora el Consejo Ibérico como órgano permanente de cooperación en el marco del Tratado de Amistad
desarrollar plenamente los mecanismos estructurados de diálogo a la sociedad civil previstos en el Tratado de Amistad a fin de articular especialmente a los territorios rayanos y coordinar soluciones a problemas conjuntos como infraestructura y servicios. Y por último, avanzar hacia una cooperación ibérica real, democrática, transparente y eficaz. Pues tenéis la palabra, si queréis, para Sí, rematar. yo por finalizar, bueno, creo que ha quedado bien definido cómo este manifiesto pues es llevar un poco la voz de la sociedad civil a la cumbre y como hemos dicho, llevando además unas cuestiones y unas reivindicaciones claras y prácticas que creo que nos van a ayudar a que el mensaje en sí también sea más audible y más generalizado. Y si me permite, aparte de, bueno, insistir y agradeceros la invitación que me habéis hecho hoy, de haber podido participar con vosotros y compartir esta charla, quería también invitaros a vosotros y a todas las personas que estén interesadas y que nos oyen, que desde la Sociedad Iberista tenemos próximamente un evento que será el segundo evento Horizonte Ibérico, que tenemos programado para el próximo 13 de febrero en Madrid en la sede del despacho Cremades Calvo Sotelo. Y bueno, estáis invitados todos y esperamos que sea un encuentro interesante. Ya os anuncio que el invitado especial que tenemos va a ser un invitado de mucho nivel y que os va a encantar y vamos a disfrutar bastante con su intervención. Así que muchas gracias y bueno, espero que podamos colaborar en el futuro. Pues sí, allí estaremos sin duda y es de resaltar cómo se está gestionando, se está poniendo sobre la mesa una agenda de iberismo con diferentes actos a lo largo del año, lo que demuestra la vitalidad del movimiento y en eso nos tenemos que felicitar. Igualmente felicitarnos que por fin tenemos este documento que es el manifiesto en el que todos nos podemos encontrar y que, bueno, además del hito de la próxima conferencia del día 13 tenemos una agenda poderosa y muy exigente porque luego tenemos la cumbre del día 6 de marzo, en la que también esperemos estar lo más posibles y hacer ruido y que nuestra voz sea cada vez más escuchada. También, bueno, por comentar que estamos aquí solo españoles, en el movimiento iberista hay portugueses, que a veces es el que... y bastantes portugueses. Sería bueno... Incluso más Pablos también, ¿eh? Sí, Paulo. Y bueno, pues nada, vamos a continuar y eso, hacer un llamamiento a que todos participemos. Muy bien. Yo también aprovecho y digo que el 21 de febrero habrá la presentación en el Hogar Extremeño de Lusitania en el Horizonte de nuestro querido articulista, columnista Rebollo, ¿vale? O sea, va a ser un febrero bastante candente y también marzo, ¿no? Con la cumbre ibérica del 7 de marzo. Y bueno, nos veremos para entonces, ya tendremos un poco para el siguiente, quiero decir, el siguiente capítulo para el quinto tendremos la cosa bastante reciente o estaremos ahí en las fechas de la cumbre ibérica y será muy Puedo interesante. incidir un poquito en lo que has comentado de la Casa de Extremadura. Tenemos este acto del día 21 con Rebollo, Lusitania en el Horizonte, pero lo que es en sí la institución, la Casa de Mm. Extremadura, es una institución en Madrid con su sede en la Gran Vía que siempre nos ha acogido con enorme generosidad y que tenemos que agradecer su colaboración y que sin duda vamos a seguir acudiendo y haciendo actos porque todo lo que hemos hecho allí ha salido muy bien y nos hemos sentido muy acogidos y lógicamente es una región rayana con vínculos con Portugal de todo tipo. Pues nada, pues ya la despedida definitiva, ya sabéis, aquí siempre en Perspectiva Ibérica analizamos y debatimos con criterio conjunto y comparado ibérico diversos temas de actualidad. Hasta el próximo mes, ya sabéis, nos podéis seguir los diferentes programas y diferentes directos que hacemos aquí en el Trapecio TV. Muchas gracias.